Eso a todos mis hermanos. Bueno, aquí presento el resumen de la clase de teología que tuvimos el pasado jueves y habíamos hablado sobre la vida de los primeros creyentes, la fundación de su vida cristiana, Hechos capítulo 2 del 42 al 47. Perseveraban en la doctrina apostólica, cuidaban la sana doctrina, la sana enseñanza y básicamente esto implica una fidelidad, una acción firme en lo que habían creído ellos como tal. Y sí, básicamente tiene que ver con la sana doctrina y de esa manera las iglesias deben, deben basarse como tal en la doctrina apostólica, ¿verdad? No la doctrina de un concilio, no la doctrina de X iglesia o la doctrina del pastor Jaime Barrios, no, es la doctrina apostólica que está basada allí en la Sagrada Escritura, es la que tenemos que someternos cada día como cristianos. Lo hemos reflejado en el árbol de la vida, ¿verdad? Y como siempre he enseñado que la Biblia empieza con un árbol y termina con un árbol, ¿verdad? El árbol de la vida, el bien y el mal, ahí en Génesis, el conocimiento, el bien y el mal. El árbol de la vida tipifica a Jesucristo. Más adelante Moisés arranca un árbol de raíz, lo tira a las aguas amargas de Mara y las aguas ya pues podían tomarse normalmente, ¿verdad? Muere un árbol para dar vida también, ahí en las aguas amargas de Mara, tipología de Cristo. Más adelante Jesucristo dijo, yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Y eh, Apocalipsis termina diciendo, y vi el árbol de la vida. Juan en la visión dice, y vi el árbol de la vida y tiene 12 frutos. ¿Cuáles son los 12 frutos? Que es el fundamento de los 12 apóstoles, la doctrina apostólica. Y sus hojas para la sanidad de las naciones, por su llaga somos curados. Entonces fíjense que la Biblia empieza con un árbol y termina como tal con un árbol. Entonces, básicamente, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, había coinonía y Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Okay? Más adelante vemos también en Hechos 3 la curación del paralítico, la puerta de la hermosa, y de esa manera, básicamente, era la hora novena, las 3 de la tarde, en unos países son a las 15 horas, fue el momento que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y de esa manera Pedro y Juan acostumbraban a orar a la hora novena, a excepción de que no hacían sacrificio, porque ya Jesucristo hizo sacrificio por ellos en el Calvario. Solamente iban a orar ellos y predicar el Evangelio. ¿Okay? Era un método como evangelístico que ellos tomaban para predicar la palabra de Dios. Y fíjense que a diferencia de Jesús y Pablo, ellos predicaban en la sinagoga porque solamente en la sinagoga predicaban los rabinos y los rabí. Y Jesucristo recordemos que era rabí, maestro de maestro. Ese es el significado. Rabí es maestro de maestro y rabí no es maestro como tal. Fíjense que entonces, como les comenté, Jesús y Pablo predicaban como tal en las sinagogas. Pero fíjense que Juan y Pedro no lo hacían porque ellos no eran rabinos, no eran rabí. Solamente predicaban como tal en el templo. También estaba la puerta, la hermosa, ¿verdad? Donde estaba el paralítico. Y el historiador Josefo comenta de que esta puerta estaba en el monte del templo, hecha de un fino latón corinto, 22 metros de altura, con enormes puertas dobles, tan hermosa que se dio grandemente a aquellas que estaban cubiertas con solo plata y oro. Y de esa manera era traído un hombre, cojo de nacimiento, le rogaban que le diese limosna. Y de esa manera fue cuando hubo un milagro aquí, ¿verdad? Pedro le dice, no tengo plata y oro, sino que lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y fue restaurado, fue sano este hombre. Entonces vemos aquí este milagro. La iglesia ora de esa manera una voz, la iglesia perseveraba constantemente y de esa manera reclamaban como tal autoridad. Ellos tenían fe de que Dios tenía autoridad para ayudarle en los tiempos difíciles. Y aquí se usa la palabra despotes, o sea, cuando hablan Señor, no es el término como conocemos Kyrios o tutor o maestro, no, sino que el término aquí Señor, cuando se refería aquí a Dios como Señor, es un término despotes, que viene la palabra déspota, no quiere decir que Dios sea un déspota, no, sino que el término despote quiere decir que el amo es dueño de la tierra y de los esclavos y deben someterse a lo que él dice. Entonces ellos decían, Señor, tú eres despote, tú eres el amo, tú eres el dueño, y tú tienes el dominio, tú tienes control. Y tú gobiernas sobre los súbditos. Y tú haces todo conforme como tú quieres, Padre. Tú eres un despotes. Haz tu voluntad, Señor. Y oraban así, a una voz para que Dios tomara el control de las circunstancias
quizás estaban pasando en la iglesia ese tiempo. Y es la oración que debemos hacer cada día, mis hermanos, ¿verdad? Orar constantemente, ¿verdad? Y de esa manera Dios haga la obra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, ¿verdad? Entonces, y cuando ellos oraban de esa manera, Dios obraba y venían los milagros, venían las sanidades. Y si Dios utilizó a los apóstoles en esa época también, de esa forma también nos puede utilizar a nosotros, mis hermanos, conforme a su voluntad, obviamente. Pero cada vez que Dios nos utilice con milagros, con señales, con maravillas, tenemos que ser más humildes. Como dijo Juan Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Tenían todas las cosas en común, había coinonía, sencillez, alegría de corazón, y de esa manera de las ciudades vecinas venían, ¿verdad? Para Jerusalén, pero más adelante también vino una persecución, ¿verdad? La diáspora judía, cuando Roma destruye el templo judío y muchos son esparcidos a muchas naciones, porque la iglesia se había quedado en Jerusalén, no había salido a otras partes, y el mandato era ir a predicar a todas las naciones. Entonces, Dios tuvo que permitir también circunstancias para que ellos salieran. Entonces, es la forma, mis hermanos, no esperemos situaciones difíciles para predicar el evangelio, hay que predicarlo a tiempo y fuera de tiempo, mi hermano. Es el mandato que nos dio. Y de esa manera Jesucristo lo profetizó, ¿verdad? Que harán a filo de espada, serán llevados a otras naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ahí lo vemos obviamente ratificado, como Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén. Y fue la forma en que los cristianos tuvieron que salir para otros lugares a predicar el evangelio. ¿Okay? Mucho antes de esto también había pasado la persecución contra Esteban. Recuerden cuando Esteban muere apedreado y hubo una persecución de los cristianos también. Entonces hubo también como una primera diáspora ahí y muchos salieron. Pero esta sí fue ya ratificada y de esa manera muchos judíos, cristianos tuvieron que salir de Jerusalén para ir a predicar a otros lugares. Bueno, mis hermanos, que mi Dios santo les bendiga.